Bueno, pues lo decíamos anteriormente, ya hemos adelantado el primer tema que vamos a tratar esta noche en el programa. La autoestima. Cuando hablamos de autoestima, ¿a qué nos referimos? Especialmente, Lucía Vargas. Hola. Hola, buenas noches. ¿Otra vez? Buenas noches. Autoestima. Cuando hablamos de ella, ¿a qué nos referimos? Como tú dices, se escucha mucho, ¿no? Es una palabra que se escucha mucho por ahí, por nuestro entorno, pero bueno, depende del autor al que te dirijas, pues lo define de una manera o de otra. Pero lo que, bueno, haciendo una especie de resumen, podemos decir, o en general, que la autoestima, pues es la valoración que hace la persona de ella misma, ¿vale? Es la imagen que tiene de sí misma la persona, ¿vale? No la que reflejen o reflejemos hacia los demás, sino que nosotros consideremos a nosotros mismos. Que tú tienes sobre ti. La imagen en cuanto a apariencia física, en cuanto a físico, en cuanto a actitudes, en cuanto a potencialidades, en cuanto a habilidades, en cuanto a la capacidad que tiene de relacionarte, ¿no? Un poco lo que estaba comentando ella, la capacidad de relacionarte, la capacidad que tú ves que tienes para resolver los conflictos, etcétera, ¿vale? Es la visión que tú tienes de ti mismo. ¿Y por qué es importante tener un nivel de autoestima alto, Lucía? A ver, es fundamental para el desarrollo personal, ¿vale? Es importante, o sea, significa saber pues que valemos, significa saber que merecemos la pena y que somos capaces. Y no solamente afirmarlo, sino también creérnoslo y además pues actuar en consecuencia, actuar conforme a esa creencia, ¿no? El aprender a respetarnos y enseñar al resto de personas que tengo a mi alrededor que también lo hagan. Eso que se dice mucho de, bueno, si tú no te quieres, no puedes hacer que las personas te quieran, ¿no? Eso se escucha también. Yo añadiría ahí que no te vas a saber relacionar con el resto, o sea, con tu entorno, con el resto de personas que te rodean, si no sabes relacionarte contigo mismo, ¿vale? Tienes que aprender a relacionarte contigo o manejarte tú mismo, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, para poder entender y relacionarte con el resto de personas. Cuando hablamos de... O sea, ¿a qué nos ayuda a tener un nivel de autoestima sana? ¿No? Pues nos va a ayudar a enfrentarnos, como decíamos antes, a la vida en general, pues de una manera más optimista, con mayor decisión, resolver esos conflictos de la vida pues un poquito más fácilmente. Si tenemos una baja autoestima, pues vamos a ser personas inseguras, por lo tanto más vulnerables y por lo tanto tal vez más influyentes, por ejemplo en la adolescencia, ¿vale? Podremos tener más probabilidades pues, de entrar en determinadas relaciones personales destructivas, tóxicas, insanas. Y luego también en cuanto a lo laboral, pues una persona que tenga una autoestima sana, pues va a tener esa creencia de soy capaz, ¿no? Al final la autoestima es de lo que depende esa consecución de logro y bueno, el saber, como digo, que soy capaz de determinadas cosas, ¿no? Entonces, sí es cierto que si yo tengo un buen nivel de autoestima, esto no significa que se me vaya a evitar determinados acontecimientos o situaciones en la vida, ¿vale? Pero sí es verdad que tal vez tenga más herramientas o me sienta más fuerte para hacerle frente. Esa sería la diferencia. Imaginamos, Lucía, que existirán muchas causas por las que se produce la baja autoestima, y diversas además, ¿no? Claro, a ver, la autoestima es algo que se va creando, se va formando a través de los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las experiencias que vamos viviendo, que vamos experimentando, lógicamente, a lo largo de nuestra vida, ¿vale? De algún modo se van acumulando y empiezo a crear ese concepto ese concepto positivo o negativo de mí misma o de mí mismo, ¿vale? Pero claro, aquí hay que destacar y que estén atentos los papás y las mamás, la importancia de la primera etapa, de la etapa de la infancia. ¿Por qué? Pues porque justamente aquí es donde se empiezan a crear esos pilares importantes, ¿no? Esos pilares en cuanto a la autoestima, ¿vale? Si trabajamos sobre ello, pues vamos a hacer que esos pilares estén y que forme parte de la personalidad de nuestro hijo o de nuestra hija. Todos aquellos, tenemos que tener en cuenta, papás y mamás, que todos aquellos comentarios, actitudes o sentimientos que transmitimos a nuestro hijo o a nuestra hija,
pues van a afectar en este sentido. Es decir, el niño necesita sentirse seguro. Esto es importante para que esa autoestima vaya creciendo, ¿vale? Para ir desarrollándola. Es importante que el niño se sienta seguro. ¿Cómo damos esa seguridad a los niños y a las niñas? Pues con normas, con reglas, que a lo mejor algún día podemos hablar de esto también, ¿vale? Sí, Tenemos sí. Tenemos muchos programas por delante, claro. Entonces, esto por un lado. Por otro, importantísimo, no comparar. Que es una cosa, o sea, los padres y la madre a veces comparamos a nuestros niños y a nuestras niñas con el hermanito o con el compañero. O con el amigo, claro. Claro, y esto es lo peor que podemos hacer o sea, destruye la autoestima, o no permite construirla. Entonces, bueno, por supuesto también ayudarle, bueno, pues a limar esos defectos que pueda tener, pero también, y muy importante, es que reforcemos esos puntos positivos que tiene el niño, ¿vale? Y bueno, básicamente un poquito esto. Por supuesto también hacerle independiente, todo esto sí, que no esté sobreprotegido, ¿no? Que también se ve mucho ahora. Sí es cierto que, bueno, si bien esto es una etapa importante que estamos diciendo, lógicamente, como hemos comentado antes, pues esto va a ir modificándose, este nivel de autoestima se irá modificando a lo largo de nuestra vida, con diferentes experiencias y acontecimientos que se pueden dar. Estamos hablando, por ejemplo, desde, bueno, el sentirse rarito, el bicho raro, o el rarito, ¿no? Como digo, de la escuela, por ejemplo, o pues a lo mejor a veces recibir algún tipo de acoso en la escuela, que eso también está muy de moda ahora, ¿no? Se escucha mucho. O en la escuela o en otro momento de tu vida, en el trabajo también, o todo lo contrario, a lo mejor pues el ni siquiera tener trabajo, el estar desempleado, todo eso son situaciones que afectan a la autoestima. O tener unas condiciones económicas pues desfavorables también nos afecta. El entrar o el tener una relación sentimental, pues como decíamos antes, tóxica, insana, o una relación donde existen celos, infidelidades o miedos o mentiras, o maltrato, ¿vale? Incluso también podemos hablar en otros ámbitos, pues cualquier tema de abuso sexual o emocional o psicológico, una muerte o varias muertes de seres queridos, o una enfermedad que me limita mi calidad de vida, pues es decir, todo esto son, fíjate, un montón de situaciones que seguramente algunos, o sea, todo el mundo hemos vivido alguna, ¿no? Pero bueno, que pueden hacer que en un momento determinado afecte o modifique mi nivel de autoestima. También ocurre que a veces no es nada de esto, pero sí es un cúmulo de pequeñas interacciones con nuestro entorno que ha sido negativas, y entonces el concepto que yo creo de mí también es negativo. Lucía, ¿qué síntomas se deben producir o debemos notar personalmente para que pensemos, yo tengo la autoestima muy baja? Vale, yo creo que más o menos con lo que he ido diciendo, algo ya la persona que considere... Sí, ha respondido alguna cosilla parte, sí, no se puede identificar, pero yo ahora lo que voy a hacer es un poco decir algunas características puntuales para que, bueno, la persona que nos escuche, si se ve identificada en más de una o de dos o de tres, pues que, bueno, que analice si esto es así o no. Una de las cosas principales de una persona con baja autoestima va a ser que, bueno, se toma muy a pecho las críticas de los otros, ¿eh? De hecho, muchas veces, o este es uno de los motivos que hacen que esta persona pues no tome o no realice determinadas actividades por miedo a que le critiquen, o también por miedo a hacerlo mal, porque son personas exigentes, perfeccionistas en cuanto a lo que debo ser o lo que debo conseguir, el logro que tengo que conseguir. Entonces me empiezo a limitar de hacer cosas porque a lo mejor no estoy seguro de que eso vaya a salir bien. Son personas indecisas, por tanto, ¿vale? En general, pues son un poquito más nerviosas estas personas, más ansiosas, se ve mucho en consulta, pues bueno, que está muy relacionado, ¿no? El tema de la autoestima con la depresión, como tú decías, o ansiedad. También es cierto que en consulta, yo no te puedo decir un porcentaje, pero sí es cierto que en gran cantidad de casos, pues en gran cantidad de casos sí que la persona que va con algún problema, con algún conflicto, o sea, alguna dificultad a consulta de cualquier tipo, siempre está relacionado al final, si evalúas un poquito la autoestima, está relacionado con eso, ¿vale? O sea, el tema de los trastornos psicológicos sería algo que también podríamos desarrollarlo aquí increíblemente con respecto a la autoestima, ¿vale? ¿Qué más cositas? Claro, cuando una persona
cree identificar que tiene la autoestima baja, pues evidentemente lo primero que queremos es mejorarla. Y si es posible, bueno, pues curar esa baja autoestima. ¿Se puede mejorar o curar de alguna forma? Porque la autoestima, ¿cómo se puede denominar? ¿Como patología? ¿Es un estado de ánimo? No exactamente como patología, simplemente estado de ánimo. Es una característica que tienes o no tienes dentro de tu personalidad, es una habilidad social, mejor dicho. ¿Habilidad social? Es una habilidad social, ¿vale? Dentro de las habilidades sociales, pues bueno, no sé si más o menos conocéis o sabéis a qué nos referimos, es algo que también se trabaja mucho ahora, por ejemplo, en las escuelas, el tema de las habilidades sociales, la inteligencia emocional, todo este tipo de cosas, ¿no? Y la autoestima es una habilidad social. Por tanto, si es una habilidad social y estamos hablando de que la autoestima es una visión de uno mismo, fíjate lo importante que es. Importantísimo, además. O sea, necesito una autoestima sana para saber relacionarme con el resto del mundo. Habilidad social. Si no tengo esto, no voy a saber relacionarme con el resto de personas. ¿Estado de ánimo no? El estado de ánimo estaría más relacionado con lo que... No, ten en cuenta que es una visión de ti mismo o de ti misma. Es una creencia que tienes tú sobre ti. ¿Vale? Unas creencias, una serie de creencias. Estado anímico, estamos hablando de a lo mejor un poquito más triste, un poquito más ansioso. Pero que eso no tiene nada que ver con la autoestima. Influye, quiero decir. Si tú, decíamos antes, una persona con baja autoestima es más proclive a determinadas cuestiones, ¿vale? Una de esas cosas va a ser trastorno psicológico. Tipo depresión, ansiedad, otro tipo, o dentro de los trastornos de ansiedad hay muchísimos tipos, estamos hablando de TOC, estamos hablando de agorafobia, estamos hablando de muchas cosas. Al final, todo este tipo de trastornos psicológicos, en general, casi siempre conlleva una autoestima baja. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? No lo sabemos, pero sí está unido. Una de las cosas también que ocurre a las personas que tienen un nivel de autoestima baja va a ser los automensajes que se da a él mismo, es decir, el diálogo que tiene. El diálogo que tengo yo conmigo misma, si tengo baja autoestima, va a ser un diálogo negativo. Las autoinstrucciones que yo me mando, me dirijo, son negativos. Esto es una de las cosas que habría que cambiar para mejorar esa autoestima, ¿vale? Que es lo que tú me estabas preguntando antes. Sí. Claro, también hay que tener en cuenta que tenemos que relativizar más. Es decir, una persona con baja autoestima normalmente pues ve el blanco o el negro, no ve la gama de grises. La gama de grises, ¿vale? Y otra característica importante, por ejemplo, imagínate, yo llego aquí, tú siempre me saludas, bromeamos, tal y cual, muy bien, pero hoy, por ejemplo, llego y tú pues no me das los buenos días, ¿no? Y te veo con la cara, que te lo he dicho además, te veo los ojitos un poquito, pues tú imagínate que tú te muestras un poquito más serio y yo, si tengo baja autoestima, ¿yo qué voy a hacer? Pues yo me lo llevo a mi terreno, lo tomo como algo personal y lo primero que pienso es: ¿qué le pasa? ¿Le habré hecho algo? ¿Estará molesto conmigo por algo? ¿Seré yo el culpable o la culpable? Claro, exacto. Y no tiene por qué. De hecho, tú estás cansado por lo que sea, a lo mejor, o tienes tus historias en la cabeza y no tiene nada que ver conmigo. Pero una persona con baja autoestima es una de las cosas que hace. Luego, tú me decías, el tema del estado anímico influye también en adquirir posibles comportamientos o conductas adictivas. O sea, que todo está relacionado al final. O incluso hay personas que desarrollan una personalidad más violenta y de alguna manera es el modo que tienen de enmascarar esas vulnerabilidades que tienen, ¿vale? O sea, es que esto es tan extenso, Robert. Es muy extenso, lo que pasa es que... Sí, bueno, me queda una cosita en cuanto a lo de mejorar, que no lo he comentado del todo, el aceptarse a uno mismo, eso es importante, aceptarse con los defectos y con las virtudes. ¿Qué ocurre? Que la persona con baja autoestima normalmente, ¿en qué se va a centrar? Pues la parte negativa de la vida y la parte negativa de sí mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues perfectamente, o precisamente lo contrario. Tenemos que empezar a fijarnos más en las cosas buenas que me pasan, cambiar ese foco atencional, ¿no? Y también pues empezar a valorar yo esas virtudes que tengo. El que yo tenga defectos no significa, o sea, no dejo de ser una persona valiosa e importante. Todo el mundo tenemos defectos, todo el mundo hacemos cosas mal, no somos perfectos, eso alguna vez lo hemos hablado, pero tengo que valorarme, soy importante, soy valiosa, ¿vale? Y tengo que aceptarme. En cuanto a esos defectos que tengo, si yo quiero mejorar, que está muy bien, ¿no? Quiero ser mejor persona, quiero pulir ese tipo de cosas, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Pues una de las cosas que yo recomiendo es establecerme unas metas.
unas metas en diferentes ámbitos, los ámbitos que yo considere que tengo que trabajar, pues me establezco esas metas y luego unos medios para conseguir esas metas. Ajá. Y ya está. Esto sí es cierto que, bueno, lo de baja autoestima no es una cosa aislada, siempre conlleva determinadas cuestiones que más o menos lo hemos ido viendo. Entonces, yo sí que animo a que si alguien se ha sentido identificado, sí que lo trabaje, si ya no solo es baja autoestima, sino que hay una influencia en otro tipo de cosas. Hemos hablado de trastorno psicológico o de alguna conducta no muy adecuada, bueno, pues entonces claro que sí se podría poner en manos de un profesional. De un profesional, ¿no? Para en este evitar... caso, de una profesional como es Lucía Vargas, psicóloga del Centro Vitaria. Sí que es cierto, Lucía, ya para terminar, que normalmente cuando hablamos sobre baja autoestima igual a... Es así, A ver. desengaño amoroso. Yo siempre he oído hablar, es que estoy con el ánimo por los suelos cuando se ha sufrido un desamor. No tengo ganas de nada, tengo la autoestima que no sé cuántos, que mal lo estoy pasando. Hombre, al margen de que, bueno, se producen muchos problemas, a lo mejor un fallecimiento de un familiar, que tú ya lo has comentado, pero generalmente el amor es una cuestión importante a la hora de sufrir una baja autoestima. Es fundamental. Quiero decir, es uno de los acontecimientos que pasan a lo largo de tu vida, una de las experiencias que pueden modificar ese nivel de autoestima. De hecho, yo diría que cada vez que se rompe, que hay una ruptura amorosa, generalmente no es un acuerdo por ambas partes, sino que siempre hay alguien que sufre un poquito más que otro. Generalmente la autoestima se ve tocada cada vez que se rompe una relación. Y mucho más si estamos hablando de una relación, como hemos dicho antes, que sea insana, que sea un poco destructiva, o en la que haya celo, o en la que haya mentira. Que de eso hemos hablado también en otras ocasiones. Claro. Yo lo único que terminaría con una frase de un grupo que he visto en Facebook, y me gustó la frase, y dice que un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. En las alas. Qué verdad, más verdadera. Pues sí. Fíjate, tú acabas de decir, y ya terminamos, Lucía, que hay que marcarse objetivos, ¿no? Uno mismo, para ir subiendo esa autoestima. Pues, no sé, salir a pasear. Yo tengo un objetivo que... Yo, por poner un toque de humor, ya, esto que es un tema serio, para subir mi autoestima, yo tengo un objetivo de hace muchos años, pero no se me cumple, que es tener 3 meses de vacaciones. ¿Qué hago? Además, yo creo que es imposible. No me va a subir en ese sentido la autoestima. No, no. Yo creo que no. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, Lucía, para subir la autoestima, importante y además primordial, escuchar música. ¿Verdad que sí? Claro, decíamos que una persona con baja autoestima es bastante pesimista. Entonces, bueno, pues vamos a invertir eso. Entonces vamos a escuchar música que nos anime. Música que nos anime o que simplemente nos dé paz y tranquilidad. Claro. Por ejemplo, escuchar la música de un violín. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Tú has oído alguna vez un violín tocado en forma de flamenco? Pues no sabría decirte, tal vez no. Tú sabes que tenemos aquí en la ciudad a Sofía Quarenghi, que es una violinista maravillosa, que además hace espectáculo flamenco con el violín. Oye, yo creo que coincidí una vez con ella. ¿Ah, ¿Puede sí? ser aquí? ¿Aquí? Sí, ¿Coincidiste con Sofía con Quarenghi? ella fuera, sí. Pues ahora vas a volver a coincidir, Vale, pues... porque nos marchamos directamente hasta el escenario de este programa y recibimos con un fortísimo aplauso a la música y el violín de la gran Sofía Quarenghi.